Siendo las 14 horas con 26 minutos del día 19 de mayo de 2015, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este tribunal. Le solicito, señor Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con el permiso de usted, se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados electorales que integran el pleno de este tribunal y en consecuencia existen el quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será en materia de resolución 2 procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación, partes y autoridades procesadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Gracias. Señores magistrados, a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si estuvieran de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Informe, secretario. Informa al presidente que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias. A continuación tiene el uso de la voz el señor magistrado Héctor René García Ruiz para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, señor presidente. Solicito al secretario José Israel Martínez Vidal proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia en mi cargo a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente y magistrados que integran el Pleno. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador TEC PES-11 de 2015, denunciado por Mario de los Ángeles Pérez Flores en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral, por hechos que consideró infractores a la normatividad electoral consistentes en 1. Pinta de bardas y postes con colores distintivos de dicho partido político, así como letras P, R, E, I, lo que estima como actos anticipados de campaña. 2. Pintas en equipamiento urbano y en una pared de un edificio público con los colores y letras que identifican al Partido Revolucionario Institucional. 3. Actos de promoción llevados a cabo por el ciudadano Luis Ricardo Ferro Baeza en su carácter de presidente provisional del Comité Municipal de San Miguel de Allende del Partido Revolucionario Institucional por haber utilizado frases referentes al reparto de recursos públicos de programas sociales en beneficio de clases vulnerables para hacer promoción del partido referido, consistentes en pavimentaciones, entrega de despensas y semillas. 4. Finalmente denuncia al honorable Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, por la aplicación de recursos públicos por hacer promoción en favor del Partido Revolucionario Institucional, pues consideró que se violaba el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal y el artículo 350, fracción tercera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Para la ponencia, se estiman inexistentes las siguientes conductas. 1. Al Partido Revolucionario Institucional respecto de los actos anticipados de campaña. Esta ponencia estima que la propaganda en materia del proceso sancionador no contiene las particularidades requeridas por la legislación en la materia para que se considere propaganda electoral, en atención a que éstas no invitan al voto del electorado a favor de un candidato, coalición o partido político, ni se está promoviendo una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, pues aun cuando incluye el emblema que identifica al Partido Revolucionario Institucional, ello no se traduce en una invitación a la población a efecto de votar por dicho partido político y por lo tanto no se está en presencia de una conducta que se considere como acto anticipado de campaña. 2. Respecto a la utilización de frases referentes al reparto de recursos públicos de programas sociales en beneficio de clases vulnerables para hacer promoción al Partido Revolución Institucional por parte del ciudadano Luis Ricardo Ferro Baeza, en su carácter de presidente provisional del Comité Municipal de San Miguel de Allende, también se estima inexistente dicha conducta infractora por lo siguiente. El artículo 41, párrafo 2, base tercera, apartado C de la Constitución Federal, prohíbe la utilización de propaganda gubernamental con fines electorales, siendo esto para los poderes públicos, los órganos autónomos y entidades de la administración pública de los 3 órdenes de gobierno. Sin embargo, se advierte que dicha prohibición
no es aplicable para los partidos políticos, por lo que estos sí pueden hacer uso de la información que deriva de los programas gubernamentales en atención al derecho que la legislación les concede para realizar propaganda política electoral. Al analizar la forma y contexto de las pintas de las bardas, se considera que estas hacen referencia a los logros obtenidos como consecuencia de la implementación de diversos programas sociales, sin que de los mismos se adviertan leyendas o expresiones gráficas que pudieran implicar la promoción del Partido Revolucionario Institucional o de algún candidato que aspire a obtener un cargo de elección popular, además de carecer de elementos que permitan relacionar tales leyendas con algún proceso electoral, candidato o invitación al voto, o se pretende influir contra algún candidato o partido político, o se realiza promoción personalizada de algún servidor público que influya en la materia electoral. Por lo que se concluye que la utilización de diversas frases referentes a programas de gobierno federal no contienen elementos que vulneran los bienes jurídicos tutelados por los numerales 41 y 134 de la Constitución Federal, al no constituir promoción personalizada ni propaganda a favor o en contra de algún partido político o candidato. 3. En lo que toca al honorable Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, y al ciudadano Luis Ricardo Ferro Baeza, en su carácter de presidente provisional del Comité Municipal de San Miguel de Allende del Partido Revolucionario Institucional, respecto de la utilización de recursos públicos para pavimentaciones, entrega de despensas y semillas efectuados con la finalidad de promover electoralmente al partido político referido, se considera inexistente la conducta infractora por lo siguiente. Para la ponencia, la conducta referida no se actualiza, pues se encuentra aprobado que los recursos públicos destinados para el cumplimiento de los programas sociales referidos han sido destinados para el cumplimiento de los mismos. En efecto, del estudio de las constancias que obran en autos, se concluye que la entrega de los rubros semillas, despensas y pavimentaciones consistentes por partes del Ayuntamiento fue de acuerdo a lo presupuestado para ello, al estar destinados esos recursos públicos a la entrega de dichos beneficios para la población de San Miguel de Allende, Guanajuato, sin que exista prueba alguna que evidencie que dicha autoridad haya realizado la entrega de dichos beneficios sociales con la finalidad de promover al Partido Revolucionario Institucional. Por otro lado, se estiman acreditadas las infracciones consistentes en la colocación de pintas en elementos de equipamiento urbano y la pinta de una pared de un edificio público atribuidas al Partido Revolucionario Institucional de San Miguel de Allende, Guanajuato. En efecto, se encuentra demostrado que la propaganda denunciada fue pintada en varios postes de línea de luz y de teléfono ubicados en la calzada de Guadalupe desde el kilómetro 14 hasta el 23 del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. Ahora bien, atendiendo lo dispuesto por el artículo 3 del Reglamento para la difusión, fijación y retiro de la propaganda electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, los postes de línea de luz y de teléfono son considerados parte del equipamiento urbano, mismos que están destinados a proporcionar un servicio a la población, por lo que al utilizarlos para la colocación o pinta de propaganda política implica aprovechar dichos elementos para una finalidad diversa a la que fueron concebidos, trascendiendo con ello la prohibición de pintar propaganda en elementos del equipamiento urbano prevista en la normativa electoral, por lo que se concluye que el Partido Revolución Institucional inobservó las reglas sobre la colocación de propaganda. Respecto a la pinta de propaganda en la Escuela Primaria Urbana número 2, Gabriela Mistral de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, atribuida al Partido Revolución Institucional, como se señaló, constituye infracción a la normativa electoral. Lo anterior se afirma, pues la barra de la Escuela Primaria Urbana número 2, Gabriela Mistral, de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, al tratarse de un inmueble que tiene la función de dar un servicio educativo a la población del municipio, resulta ser un edificio público. Asimismo, quedó acreditado en autos que la pinta de la barra del inmueble señalado contenía propaganda política, la cual se encuentra inmersa dentro de la propaganda electoral, razón por la que no podía ser plasmada en la barra de un edificio público. No representa un obstáculo el hecho de que el contenido de la barra no contenga expresiones que llamen al voto de la ciudadanía, ni revelen la intención de promover una candidatura a un partido político, en razón de que no puede desconocerse que contiene propaganda política. Por lo anterior, haciendo un ejercicio de interpretación conforme a los principios rectores de equidad e imparcialidad en la contienda,
Se concluye que debe considerarse que la prohibición de colocar propaganda o realizar pintas en una barda de un edificio público abarca tanto la propaganda política como a la electoral, pues la segunda es una especie de la primera. Así se concluye entonces que la pinta de una barda en edificio público que se atribuye al Partido Revolución Institucional viola lo establecido por el numeral 202, fracción quinta de la Ley Judicial Local en relación con el 26, fracción quinta del Reglamento para la difusión, fijación y retiro de la propaganda electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En tales condiciones, la responsabilidad que se desprende por la pinta de la propaganda denunciada se le atribuye directamente al Partido Revolución Institucional en términos del artículo 346, fracción 11ª de la Ley Judicial Local. Con lo anterior, y atendiendo a las infracciones que se encontraron probadas y cuya comisión se imputa al Partido Revolución Institucional de San Miguel de Allende, Guanajuato, se determina la aplicación de una sanción al denunciado, proponiéndose para tal efecto una amonestación pública, al ser esta la que se considera justa y legal imponer al partido político infractor de acuerdo a la gravedad de la falta cometida. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Israel. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hubiera intervenciones, por favor, tome la votación, secretario. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Arzuaga Silva, Con la propuesta. magistrado Héctor Daniel García Ruiz, Es mi proyecto. magistrado presidente Ignacio Cruz De Puga, acuerdo con la propuesta. magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número T-PES-11/2015 se resuelve. Primero, se declaran infundadas las violaciones atribuidas al ciudadano Luis Ricardo Ferro Baeza en su carácter de presidente provisional del Comité Municipal de San Miguel de Allende del Partido Revolucionario Institucional y al H. Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, en los términos establecidos en el considerando octavo de esta resolución. Segundo, se declara infundada la violación atribuida al Partido Revolucionario Institucional por lo que hace a los actos anticipados de campaña cuya comisión se le imputaban en los términos establecidos en el considerando octavo de esta resolución. Tercero, se declaran fundadas las violaciones atribuidas al Partido Revolucionario Institucional respecto a la pinta de un edificio público y elementos de equipamiento urbano en San Miguel de Allende, Guanajuato, en los términos establecidos en el considerando octavo de esta resolución. Cuarto, se impone al Partido Revolucionario Institucional una amonestación pública en términos del considerando noveno de la presente resolución. Quinto, se confirma la medida cautelar decretada por la Autoridad Administrativa Electoral por lo que respecta a la pinta de la pared de la Escuela Primaria Urbana número 2, Gabriela Mistral, y la referente a la propaganda pintada en los elementos de equipamiento urbano ubicados en la calzada de Guadalupe, kilómetro 14 hasta el 23 de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, en términos del considerando décimo de la presente resolución. Sexto, se revoca la medida cautelar decretada referente a las demás pintas de paredes ya reseñadas en la presente resolución en términos del considerando décimo de la misma. A continuación, tiene el uso de la voz el señor magistrado Gerardo Rafael Arzuaga Silva para la cuenta del proyecto de resolución que somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, señor presidente. Solicito al secretario Rodolfo Díaz González dé cuenta, por favor, al Pleno de este Tribunal Electoral con el proyecto que mi ponencia pone a su consideración. Un gusto, magistrado. Con su venia, magistrado presidente, señores magistrados, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador número T-PES-31/2015, instaurado con motivo de la denuncia presentada por Ulises Guillermo Rogerio del Orbe, representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de León, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por hechos que considera constituyen infracciones a la normatividad electoral susceptibles de sanción
en contra del ciudadano José Ángel Córdoba Villalobos y del Partido Revolucionario Institucional. En el asunto, la litis se centra en determinar la legalidad o ilicitud del evento suscitado el día 13 de marzo de 2015 en las instalaciones del inmueble conocido como Cortijo Campo Alegre de la ciudad de León, Guanajuato, denominado Novena Asamblea Ordinaria de la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, así como los actos desarrollados en dicho evento, en específico la intervención y palabras mencionadas por el entonces aspirante a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional para la alcaldía del municipio en Comento, José Ángel Córdoba Villalobos. Por tanto, de acuerdo al partido denunciante, los hechos señalados constituyen actos anticipados de campaña, transgresores del principio de equidad que debe prevalecer en toda contienda electoral. Para la ponencia, no se considera actualizada la infracción atribuida al candidato ni al Partido Revolucionario Institucional, porque la reunión verificada en el inmueble conocido como Cortijo Campo Alegre forma parte de la denominada vida interna del instituto político, no siendo sancionable como acto anticipado de campaña. En efecto, en ciertos supuestos es posible considerar que la mera reunión y celebración de actos privados y propios de un partido político forman parte de su vida interna y por tanto no transgreden a la normatividad relativa a los actos anticipados de campaña, ya que no trascienden al electorado en general, sino que sus efectos se reducen a la militancia del partido correspondiente. De acuerdo a lo anterior, se consideró que los actos denunciados, es decir, la celebración de la novena Asamblea Ordinaria de la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, son actos celebrados al interior del Partido Revolucionario Institucional para fijar parte de las estrategias que tomaría dicho instituto político de cara al proceso electoral 2015 y no como un acto anticipado de campaña, según lo pretende el denunciante Partido Acción Nacional en la queja presentada. La circunstancia aludida se corrobora ante el hecho de que la asamblea multialudida fue preparada por una de las organizaciones internas del Partido Revolucionario Institucional, la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, entidad que no tiene entre sus fines organizar actos de campaña o de promoción directa del voto, sino cuestiones internas del partido como la preparación de militantes que actuarán como representantes de casilla. De igual forma, atendiendo al estudio de los elementos personal, temporal y subjetivo, se considera que el acto denunciado no se actualiza, precisamente el aspecto subjetivo, pues el evento en cuestión no fue dirigido al electorado en general, ni tenía como finalidad la obtención del voto, no debiendo considerarse como actos anticipados de campaña electoral. En ese sentido, se da cuenta que lejos de probar las pretensiones del denunciante, las impresiones fotográficas, archivos de audio y video aportados revelan que la asamblea fue un evento restringido y preparado específicamente para los miembros del Partido Revolucionario Institucional en la localidad de León, Guanajuato. Además, se analizó el contenido del mensaje dirigido por José Ángel Córdoba Villalobos para establecer que no se demostró que dicho imputado hubiera realizado propaganda electoral que generara actos anticipados de campaña y por consecuencia que tendiera a favorecer de manera ilegal su eventual candidatura o al partido político que lo respalda. De acuerdo a lo anterior, se determinó que el ciudadano incoado acudió al evento denunciado en ejercicio individual de su derecho a la libertad de expresión previsto por el artículo 6 constitucional. Por consiguiente, se propone decretar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia y la imposibilidad de fincar responsabilidad alguna en contra de los entes denunciados. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Rodolfo. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Ponle votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Lajera Sola Silva, Con mi proyecto. magistrado Héctor René García Ruiz, De acuerdo con el proyecto. magistrado presidente Ignacio Cruz Puga, En los mismos términos. magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Alejandro. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número T-PES-31/2015 se resuelve: único, se declara infundada la queja e inexistente la violación atribuida a José Ángel Córdoba Villalobos y al Partido Revolucionario Institucional en los términos establecidos en el considerando octavo de esta resolución. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 14:47 del día 19 de mayo de 2015, se da por concluida la misma. Muchas gracias.